Hola, bienvenidos a este conversatorio sobre base de datos organizado por Aitu, la plataforma de cursos online que está haciendo furor y que está creciendo mes a mes con más cursos, más autores y más oferta. Así que bienvenidos, la idea de hoy es contestar, tenemos unas 20 preguntas, 21 preguntas más o menos que nos han dejado los usuarios y vamos a hacer varios especiales en otros momentos donde vamos a dividir las temáticas a pedido de lo que nos fueron preguntando. Vamos a hacer un especial dedicado a Store Procedures, a rutinas almacenadas en base de datos. Vamos a hacer un especial de triggers. Vamos a hacer mucha práctica, pero hoy es un conversatorio, voy a contestar preguntas y voy a orientar a las dudas que tienen los usuarios. Así que bienvenidos y vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta la deja Alejandro Tirado, que le gusta que le digan Panchito Tirado. La primera pregunta, él quiere saber sobre el tema de la convención de nombres de tablas, base de datos y campos. Si usar Upper Camel Case o Snake Case, aquí vemos algunos ejemplos en pantalla. Realmente es como le sienta más cómodo al desarrollador. No hay una convención que sea mejor que la otra. Esto es cuestión de costumbre de cada desarrollador, de cada administrador de base de datos. Cada uno tiene su preferencia. Mi preferencia es el Snake Case, siempre lo he usado así, de colocar el nombre de la tabla, inclusive en los campos. En el curso de base de datos yo muestro que siempre coloco como prefijo, aunque sean unas 3 primeras letras que me digan del campo, a qué tabla pertenece. Estas son prácticas que uno va adquiriendo con los años, hace casi 20 años que trabajo con base de datos. Así que esto es como lo prefieras. Yo prefiero el Snake Case porque permite, en base a un guión bajo, separar lo que es el nombre de la tabla, el nombre del campo, un prefijo, lo que tú quieras, pero tenemos que pensar que los nombres que le coloquemos a los campos luego van a tener que ser interpretados por desarrolladores y es bueno que el mismo campo me indique de qué tabla es. Colocar simplemente el campo IDID, luego tenemos que ver de qué tabla es, no es mi costumbre, lo veo bastante, veo muchos desarrollos de esa manera. No digo que esté mal o que esté bien, sino que es cuestión de hacerle a los programadores un poco la vida más fácil, colocándoles nosotros una convención de nombre que luego, no solo a los programadores, sino a nosotros en el momento de administrar la base de datos. Vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta, también de Alejandro, tiene que ver con cuál es mi experiencia en cuanto a la primary key. Si usamos una primary key que sea un ID numérico autoincremental o usamos el user ID. Esta es una entidad que se crea a veces en bases de datos y en motores generalmente en motores como SQL Server, que tiene ya este tipo de dato. Este tipo de datos lo tiene contemplado, no lo tiene MySQL contemplado, pero generalmente este campo compuesto, que es un campo compuesto que uno tiene que fabricar en base a datos, y termina grabando un ID alfanumérico, con lo cual a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque siempre un campo numérico es mucho más rápido a la hora de buscar por índices. Siempre va a ser mucho más rápido buscar por una primary key numérica que por un alfanumérico. Por eso yo no utilizo ese tipo de dato y además porque tiene una complejidad más grande. Yo prefiero un autoincrement, que el motor mismo va acumulando sin ningún tipo de esfuerzo. Y si luego quiero tener alguna cuestión propia del usuario por seguridad dentro de la tabla, puedo tener la cantidad de claves únicas que yo desee dentro de la tabla y dentro del registro. Así que mi consejo, a pesar de que hay mucha controversia con esto, es que nos mantengamos en el ID numérico auto increment como primary key. Vamos a la siguiente pregunta.
Bueno, y esta pregunta la deja Leonardo y es una pregunta muy interesante, muy interesante. Él pregunta, ¿qué se debe aprender primero para hacer un full stack? ¿Backend o base de datos? Bueno, la respuesta es muy simple. ¿Qué pasa si aprendemos primero backend y luego base de datos? Vamos a ver los escenarios. Aprendo primero backend, no sé nada de base de datos y cuando en mi backend tenga que conectarme a la base de datos no voy a tener idea o además yo como full stack voy a tener que desarrollar también módulos, voy a tener que desarrollar código que implica agregar tablas, voy a tener que hablar con, si no tengo un DBA, alguien que administre la base de datos, lo voy a tener que hacer yo, como ocurre en la mayoría de las empresas. En la mayoría de las empresas no hay un experto de base de datos ahí ocupando un lugar. O sea, el mismo desarrollador tiene que ocuparse de crear las tablas, crear la base de datos, ocuparse de todo eso él mismo. Entonces, como desarrolladores tenemos que aprender muchísimo sobre base de datos, sobre convenciones, sobre normas, sobre optimización, sobre tipos de datos, cuándo usar índices, cuándo no usar índices. Todo eso hay que aprenderlo. Entonces, si vamos a comenzar a desarrollar y no sabemos nada de base de datos, vamos a estar a los tropiezos. Yo diría que lo primero que cualquier programador, sea front-end o back-end, tiene que aprender es el manejo de base de datos. Porque hoy yo trabajo como frontend en una compañía, mañana me quiero mudar a una mejor y requieren algunos conocimientos de base de datos y los tengo que tener también. Por eso es tan importante hacer un muy buen curso de base de datos que contemple todo, que contemple absolutamente todo, desde lo básico de qué es una base de datos hasta crear store procedures, triggers, optimización avanzada, las 3 formas normales, todo lo que tiene que ver con seguridad. Bueno, así que es importantísimo que aprendan primero base de datos y luego que se desarrollen en la rama que quieran. Puede ser backend, puede ser frontend, puede ser análisis de datos, big data, machine learning, pero tienen que saber sobre el ABC de cualquier desarrollo que son los datos. Base de datos va primero y luego todo lo que quieran. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, Marco Antonio Gómez un poco se confunde, nos pregunta, ¿cuándo es factible usar Firebase, Google Cloud, el Google Cloud, o sea, el servicio en la nube de Google, y Amazon Web Services, o alguna otra base de datos? Es un poco confusa la pregunta, porque en realidad de todo lo que has nombrado, Marco, hay una sola base que es Firebase. Lo demás son todos servicios de la nube, donde además de ofrecerte bases de datos, te ofrecen otras aplicaciones, otros servicios. Pero si lo que querés saber es cuál utilizar o qué servicio utilizar, yo he utilizado ambos, he utilizado Google y utilizo diariamente el de Amazon. Ninguno de los dos te va a dejar totalmente conforme. Son usos de pago generalmente, salvo que quieras hacer pruebas gratuitas. Y bueno, si es por un tema de costos, lo que te recomiendo es el Aurora MySQL, que es una versión de MySQL creada por Amazon. Está dentro de Amazon Web Service y podés crearte ahora una cuenta gratuita por un año en Amazon. Podés crearte tu base de datos gratuita. Podés hacer que esa base sea digamos pública, o sea que la puedas acceder remotamente y va a ser una base compatible, con mucha compatibilidad con MySQL, aunque no es exacta, no es perfecta. Lo que quiero que entiendas es que nada te va a dejar 100% conforme y si vas a hacer desarrollos web te conviene sí meterte a explorar estos servicios porque son el presente y el futuro. Todo está yendo a la nube, todo está prácticamente en la nube, ya es muy difícil encontrar alguien que monte algo importante, me refiero no a un blog, sino a desarrollos importantes dentro de un servidor dedicado, por todo lo que tiene que ver con la seguridad, por el tema de los hackeos. Bueno, no digo que no sean hackeable una página en Amazon, pero es mucho más complicado
acceder a una base de datos de Amazon si no la tenés publicada, o sea, de acceso público, y la tenés solamente para acceder dentro de la infraestructura, dentro de un servicio S2 donde tenés los servidores. Desde ese servicio podés acceder a tu base de datos sin que la base quede pública, y eso le da un confinamiento de seguridad muy importante. Las bases que siguen funcionando muy bien y que se hacen cada vez más masivas son Firebase, son Postgre y son MySQL en las versiones original o en Aurora MySQL. Son esas 4 tándems que están funcionando muy bien. Y por supuesto, si te dedicas al desarrollo de aplicaciones .NET y no te gusta conectarte a un MySQL y mucho menos a un MariaDB o un Aurora MySQL, puedes usar el SQL Server, que también funciona muy bien en servidores que tienen que ser Windows, obviamente. Así que bueno, espero haber contestado alguna duda que tuvieras en ese momento. La pregunta no es muy clara, pero bueno, tratamos de contestarla. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, y ahora tenemos la pregunta de Juan Sánchez, muy interesante, es una pregunta que hacen siempre y que siempre conviene aclarar, porque hay mucha confusión con esto. Él pregunta, a él le gustaría saber cuál entiendo yo que son las principales ventajas de las bases de datos SQL frente a las no SQL. Aquí no se trata de si hay una ventaja o una desventaja, aquí no hay mejores o peores, Juan. Lo que pasa es que tuvieron que crear las no SQL para cubrir la necesidad de un sector. No son buenas las bases SQL, las relacionales, en el mundo de los videojuegos, en el mundo de las redes sociales. Todo esto fue creado, las bases como MongoDB fueron creadas para dar solución a un mundo que necesita datos caóticos, datos que no sigan una estructura. Por ejemplo, en un videojuego donde el personaje puede tener miles de elementos diferentes, puntajes diferentes, cosas que no las podemos meter en una caja cuadrada, en un diseño de tantos campos, los registros, de tal tipo de datos. Entonces, como terminaban creando bases que terminaban siendo muy grandes, muy pesadas, por la cantidad de campos que tenían que ir agregando para contemplar distintos escenarios, distintos tipos de variedad y de complejidad que tiene un videojuego, empezaron a crear esto que son las bases no SQL, que permiten grabar documentos de tipo JSON. Tenemos que entender que todo lo que son las bases como MongoDB son bases creadas con una base de JavaScript en el medio, con documentos de JavaScript que son los documentos JSON. Entonces estos documentos JSON lo que tienen la particularidad de que pueden tener una estructura, un registro, lo que en MongoDB se llaman documentos. Cada uno de estos documentos, que en lo que sería una base de datos relacional sería un registro, cada uno de estos registros en las bases no SQL puede tener una estructura diferente. Entonces, en un documento puedo tener que hay un usuario que tiene 5 campos con valores, y en el documento siguiente puede ser que haya otro usuario donde tenga 3 campos, porque hay 2 campos que, como no los usa, porque están nulo, porque no informó ese dato, no los graba. Entonces se obtiene una optimización muy grande en este tipo de desarrollos en las redes sociales, donde también hay una complejidad enorme, es un enjambre de posibilidades. Y además, estas bases no SQL han otorgado una velocidad de acceso muy grande. Las lecturas en una base de datos no SQL son mucho más rápidas que en las lecturas de una base de datos relacional. Ahora, eso significa que yo puedo llevar un MongoDB a una aplicación de escritorio, a una aplicación administrativa, a un ERP. Puedo usar MongoDB quizás para algunas cosas, pero para el resto no, para la gran mayoría del desarrollo no. Sería un fracaso total porque tiene sus limitaciones, no son bases relacionales, y las bases relacionales son las que me permiten relacionar datos entre sí, tablas entre sí, unir tablas, crear consultas con un lenguaje tan rico como es el lenguaje SQL,
que lo extrañamos mucho cuando usamos bases de datos no SQL. Cuando me ha tocado trabajar con MongoDB y meterme en la mente del que creó el lenguaje, es muy complejo. La curva de aprendizaje de un MongoDB es muy compleja. Nada que ver con aprender el lenguaje SQL. Y el lenguaje SQL no es algo viejo que va a ser reemplazado por las no SQL. Aquí no estamos sobre una evolución de las bases de datos. Las no SQL no son una evolución sobre las bases de datos. Son una variante. Entonces, esto es lo que hay que tener muy en claro. No es algo viejo contra algo nuevo. Las SQL van a seguir funcionando, tanto MySQL, Oracle, todas las variantes que han creado Google, las variantes que ha creado Amazon, todo lo que tiene que ver con SQL Server, con DB2 de IBM, todo eso va a seguir evolucionando porque son el motor fundamental de un desarrollo comercial. No podemos crear un sistema comercial donde necesitamos integridad de datos, integridad referencial, foreign key, uniones de tablas y índices muy elaborados a usar algo que fue creado para los videojuegos. Vamos a fracasar estrepitosamente si queremos meter toda esa complejidad no SQL en un desarrollo comercial. Entonces, hay que entender muy bien que estamos comparando un destornillador con un martillo y ninguno es mejor que el otro. Cuando me preguntan, profe, ¿qué tengo que usar? Si tengo que ir a MySQL, si tengo que concentrarme en MongoDB, siempre les pregunto lo mismo. ¿Para desarrollar qué? Porque si voy a desarrollar un videojuego que necesita rapidez, que necesita esto caótico de tener documentos donde se graba exclusivamente la información que necesito y no más, y no voy a tener campos vacíos, y no voy a tener campos null, y voy a ser muy explícito en lo que quiero grabar, es muy factible una no SQL, es muy factible irnos a MongoDB o a cualquier base de datos nueva que surja no SQL. Ahora, si lo que van a desarrollar es un facturador, es un sistema administrativo, un punto de venta, un sistema industrial que tenga que calcular costos y demás, nos tenemos que ir a las SQL. Esa es mi recomendación. Así que bueno, Juan, espero que la pregunta haya sido respondida correctamente. Así que vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la próxima pregunta la deja Gabriel Rona y él pregunta ¿cómo hacer modificaciones en producción de una base de datos o bases de datos multiempresa? Bueno, Gabriel, es todo un tema porque cuando uno trabaja ya industrialmente, comercialmente, en empresas donde tiene servidores de producción, el tema de pasar a producción tiene que primero ser homologado. Generalmente las empresas tienen un entorno de desarrollo, un entorno de UAT, se llama así, y un entorno de producción. Hay empresas que solamente tienen desarrollo y producción y hay otras que, como te digo, hay tres entornos. Generalmente el entorno de desarrollo es donde los desarrolladores hacen los cambios, ahí no hay mucha complejidad y tampoco hay mucho peligro. Eso, una vez que está terminado, se coloca en un entorno llamado entorno de UAT y en ese entorno generalmente los QA, los analistas que prueban la calidad del producto, revisan y hacen todas las pruebas de la aplicación, que no haya fallas, que no cuelgue, que no haya errores. Bueno, cuando está homologado por todo el caminito de calidad de la empresa, recién ahí se decide mandar a producción. Y nunca se manda a producción impulsivamente, siempre se mete un calendario donde todos están avisados y donde si hay un cliente, hay que avisarle al cliente de que se va a subir a producción en determinado cambio. El cliente siempre tiene que estar enterado de los cambios. Y además hay cambios que son inocuos, o sea que se pueden subir y no rompen nada, y hay otros cambios que implican tener que bajar la infraestructura, tener el sitio en mantenimiento durante lo que dure la subida a producción, porque implica que hay muchas cosas para subir, muchos cambios para hacer en la base de datos. Vamos a concentrarnos, yo estoy hablando generalmente porque también estoy mencionando cosas que tienen que ver con el desarrollo, pero en cuanto a base de datos sí hay que avisar porque hay cambios que implican
bajar la infraestructura, quizás hacer una migración, un dump de la base de datos, hacer unas transformaciones y hacer un restore de esa base de datos en otro motor o en otra base nueva, con otra tecnología. A veces quizás lo que tenemos que hacer es mejorar la versión de la base de datos y eso no se puede hacer en caliente, hay que hacer unos cambios y unos ajustes, para lo cual hay que bajar la base de datos y para bajar la base de datos hay que bajar el sitio web y tiene que estar en mantenimiento. Este tipo de operaciones generalmente, Gabriel, se realizan fuera de horario normal, es decir, los DBA, los programadores, tenemos que trabajar seguramente en un calendario puesto para un día y una hora que no es habitual. Puede ser a la madrugada, puede ser un día domingo. Actualmente tengo en calendario algunos cambios que tengo que hacer para la empresa en la que estoy trabajando y va a ser el domingo 28. Y bueno, esto implica que uno tiene que disponerse en horarios porque estamos hablando de producción y estamos hablando de clientes y de desarrollos importantes. Entonces, lo que te diría es, bueno, tener estos recaudos, ¿no? Cómo hacer las modificaciones en producción, nunca hacerlas de golpe, impulsivamente y siempre tener un backup previo de la base de datos. Y si lo que voy a cambiar es por ahí agregar un campo, una tabla, o cambiar una estructura de la tabla o crear tablas nuevas, bueno, en el cambio de una tabla le implica que previamente yo tengo que haber hecho un backup de la tabla así como estaba en ese momento. Y porque también hay que parar a veces la infraestructura, porque hay que bajar el sitio y ponerlo en mantenimiento, porque hay cambios que requieren que durante ese momento no hayan usuarios en línea que estén metiendo, modificando datos o haciendo inserciones en tablas que nosotros estamos justo modificando. Así que esa es la respuesta, Gabriel. Espero que te haya ayudado y que te haya sacado la duda. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la próxima pregunta es de Sebastián, que pregunta si es posible restaurar una base de datos antigua a una versión reciente. A ver, dependiendo del método que vas a usar para hacer el restore, sí, te digo que sí. O sea, de hecho lo he hecho muchas veces. Lo que tenés que entender es que al revés sería complicado. Una base de datos actual, mandarlo a una versión antigua que quizás haya objetos o funcionalidades que no contempla, es lo más difícil. ¿Podría llegar a tener algún problema? Sí, si antiguamente hay un objeto de la base de datos que tenía una estructura y se manejaba de una manera y en nuevas versiones se maneja de otra, podríamos llegar a tener diferencias. Pero todo lo que tiene que ver con objetos normales de una base de datos como tabla, índices y campos, no creo que tengas ningún problema. Entonces, lo primero que tenés que hacer es un dump de la vieja base de datos que te genere todo en un archivo no binario, porque ahí sí podría llegar a tener problemas, que genere todo como sentencias SQL con simples creates y inserts, y eso lo podemos volcar en la versión que queramos de base de datos. Al menos estoy hablando de MySQL y creo que con SQL Server podría ocurrir lo mismo. Es más complejo porque es mundo Microsoft y todo lo que Microsoft hace es hacer complejo lo que debería ser simple. En cuanto a MySQL te contesto, sí se puede, lo he hecho, tenés que hacer un export un dump de la base de datos antigua en un formato SQL y te conviene ir haciendo tabla por tabla, no haciendo un restore de todo el archivo completo, para ir viendo que si hay alguna que tiene un problema, ya por lo menos algunas tuvimos migradas y resolvemos el problema puntual de esa tabla que nos dio problemas. Así que bueno, espero que te haya servido la respuesta, Sebastián, y vamos a la próxima pregunta. Bueno, esta pregunta la deja Daniel Alonso y él me pregunta si voy a realizar algún curso con Microsoft SQL Server. La verdad que lo tenía planeado, pero no puedo. Mi trabajo más iTunes me deja muy poco tiempo para hacer cursos. O sea, lo que estoy haciendo es actualizar constantemente mi curso completo de base de datos que está orientado a MySQL. Le estoy agregando cada vez más capítulos, más cosas, haciéndolo cada vez más grande. Ya tiene más de 20 horas de curso, así que es bastante grande.
Quisiera saber en qué áreas es utilizado MySQL y en cuál SQL Server. No están divididos por áreas, no es que hay un área que usan SQL Server y hay otra MySQL. Depende del gusto de la empresa, depende el desarrollo que tengan hecho, el gusto del desarrollador. La verdad, hay empresas que trabajan con SQL Server y andan muy bien, y hay empresas que trabajan con MySQL y andan muy bien también. No tiene nada que ver, es de acuerdo al gusto, es como que tengamos Oracle también. Lo que sí hay que entender es que SQL Server y Oracle son motores más grandes, son motores comerciales más grandes. No olvidemos que MySQL fue comercial a partir del año 2014, que lo compró Oracle. Anteriormente era un desarrollo, digamos, gratuito, era un freeware, lo cual no le quita mérito. MySQL terminó siendo una de las bases de datos más potentes del mercado, manejaba millones de registros sin problemas, y por eso Oracle la compró, porque no podía creer el rendimiento que tenía esta base de datos y que tiene actualmente la base de datos. Pero SQL Server ya arrancó siendo comercial, le metieron muchos objetos, mucho desarrollo. Yo insisto en que Microsoft hace difícil lo fácil y que es un motor bastante complejo para manejar. Obviamente lo básico lo manejamos de taquito, como decimos en Argentina, pero manejar cosas más complejas como Reporting Services y como el tema de Store Procedures, que me encanta. Los Store Procedures de SQL Server son increíbles, son mucho más potentes y mucho más complejos que los de MySQL. MySQL arrancó hace no mucho con los Store Procedures, con las rutinas almacenadas, y SQL Server tiene su propio lenguaje, que es el Transact SQL, que maneja muy bien, da muchas herramientas, muchas posibilidades a todo lo que es manejo de Store Procedure, funciones y demás. También tiene un muy buen manejo de triggers. Realmente es un muy buen producto. Es cuestión de gustos, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo prefiero MySQL, es lo que más me gusta, es donde me siento como un pez en el agua. Y la verdad que no hay, a tu pregunta, si hay un área donde es utilizado uno o el otro, no hay un área que divida el uso de cada uno, así que espero que tu duda haya sido resuelta. Daniel, nos vamos a la próxima pregunta. Bueno, siguiente pregunta interesantísima de Wilson. ¿Por qué muchos no utilizan procedimientos almacenados si es la mejor opción para la seguridad? Hay muchos cursos de base de datos, pero ninguno se ha centrado bien en la creación de procedimientos almacenados. Primero, Wilson, quiero decirte que en mi curso completo de base de datos hacemos mucho foco, hacemos ejercicios, distintos tipos de variantes con lo que es Store Procedures, que son los procedimientos almacenados. Y lo que te quiero decir es que ¿por qué hay cursos que no se centran en esto? Porque los cursos tienen que enseñarte todo. Los cursos tienen que enseñarte desde lo básico de lo que es una base de datos y todos los objetos de un motor de base de datos, a lenguaje SQL, que lo tenés que aprender, porque ¿con qué crees que se hacen los Store Procedures? Los Store Procedures, los procedimientos almacenados, se hacen con lenguaje SQL. Se le agregan algunas cosas, algunas estructuras, como estructuras de decisión, variables y cosas que enriquecen a los Store Procedures, pero básicamente internamente utilizan mucho lenguaje SQL. Entonces, hasta para crear un cursor en memoria en un Store Procedure o una tabla en memoria, una tabla auxiliar o lo que sea, se utiliza el lenguaje SQL. Ahora, uno tiene que enseñar las bases, luego el alumno tiene que ir, en la práctica tiene que ir mejorándose. A ver, vamos a partir de un punto, de una gran verdad que vos decís. ¿Procedimientos almacenados es la mejor opción para la seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tuviera todo el código necesario para mi aplicación, para mi sitio web, creado en Store Procedures, y le quito la posibilidad al usuario de la aplicación de realizar inserts, updates, deletes y hasta un simple select,
y que solamente pueda ejecutar los store procedures y las funciones que nosotros creamos, ahí vamos a tener una ventaja de seguridad enorme. Además, el store procedure lo que permite es ofuscar el código. El desarrollador termina sabiendo que lo único que hace es hace un call de un store procedure llamado alta usuario y le pasa parámetros, pero no sabe internamente qué es lo que hace el código porque ya lo ha manejado el experto de base de datos. Ahora, la realidad, no conozco ningún desarrollo que sea exclusivamente store procedures. No lo conozco porque además tiene un costo para el motor. Entiendo que es lo mejor, pero yo solamente colocaría store procedures para las operaciones más críticas, para el manejo de información crítica, no para cualquier tabla, no para grabar o actualizar cualquier tabla que por ahí es una tabla secundaria sin ningún tipo de problema en seguridad. Ahora, si lo que vamos a hacer es grabar datos críticos del usuario, como tarjetas de crédito, datos bancarios, documentos, el mail que queremos proteger del usuario ante un hackeo, sí, podemos hacerlo mediante store procedures, pero no todos, no podemos tener, 500 store procedures en nuestro motor de base de datos porque después también para el motor va a tener un costo eso. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, pero vamos a haber llenado de objetos nuestro motor de base de datos que está constantemente compilándolos cuando nosotros lo modificamos o lo creamos. Entonces, te doy la derecha, te doy la razón, es un tema importantísimo Store Procedures y como dije al comienzo vamos a hacer un live dedicado a Store Procedures donde voy a hacer varios ejercicios. Esto yo ya lo había hecho en mi canal personal de Twitch y en mi canal personal de YouTube, pero ahora estamos en el canal de iTunes y vamos a ir subiendo material al canal de iTunes y esos lives que estoy diciendo de Store Procedure, de triggers y demás, lo vamos a ir colocando aquí como material exclusivo de iTunes. Así que espero que cuando lo lancemos estén todos nuestros amigos aquí para verlo y para aprender sobre todo con el tema tan importante, como dice Wilson, de los procedimientos almacenados. Nos vamos a la próxima pregunta. Bueno, la siguiente pregunta la deja Mario Zavala. ¿Por qué MySQL no es comúnmente utilizada por core financieros? Bueno, es muy simple, no es utilizada ni MySQL, ni SQL Server, ni un poco de Oracle. Por un tema de seguridad. Los bancos, las empresas financieras utilizan comúnmente, y estoy hablando de los grandes, ¿no? Comúnmente utilizan mainframes, que son de IBM, y estos mainframes trabajan en un lenguaje llamado COBOL, y todo esto se trabaja con una aplicación propia de IBM llamada SIX, y esta aplicación es una aplicación de transacciones, este es un servicio de transacciones que permite realizar millones de transacciones por minuto. Es algo que ninguna base de datos relacional actual puede superar la performance de esto y además la seguridad. ¿Por qué? Porque SIX hace que la transacción sea encriptada de punta a punta. Entonces, cuando estamos hablando del core financiero, donde estamos tratando con dinero y con saldos en cuenta y con transacciones y con transferencias de dinero, no pueden utilizar una base de datos comercial ni siquiera de las mejores. O tienen que utilizar archivos propios de COBOL o bases de datos de IBM, como la base DB2 de IBM, donde la utilizan, donde es una base de datos que no conoce prácticamente nadie, donde tiene ya una estructura y un motor preparado para todo esto, y también con los archivos propios de COBOL que son inhackeables. Entonces, cuando ustedes ven que los programadores COBOL cobran tanto dinero porque son requeridos por los bancos, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la estructura tanto de programación como estructura de datos y conocer estas herramientas como el COBOL 6, que es una herramienta que se ejecuta de manera totalmente potente, encriptada y con una performance imposible de igualar.
Los bancos pueden tener otras aplicaciones menores que utilizan de lectura algunos datos que vengan del core financiero, como decís vos, Mario, y esas aplicaciones que pueden ser la aplicación web que uno tiene, la aplicación móvil, puede utilizar algunas bases de datos intermedias y ahí sí puede ser cualquiera, puede ser Firebase, puede ser MySQL, puede ser cualquiera. Ahora, lo más importante, lo que tenemos que entender es que para la importancia de la información central de un banco, de una financiera, de una compañía de seguros, de una empresa como Coca-Cola o como cualquier empresa monstruo, la información más importante se maneja en otro mundo, en otro universo que no tiene que ver con las bases de datos relacionales. Así que tu pregunta de por qué MySQL no es comúnmente utilizada por core financieros, yo le añadiría que por qué ni MySQL, ni SQL Server, ni Oracle, ni MongoDB ni hablar. O sea, no existe eso en un banco. Son bases de datos que ni pasan por la puerta de un banco. Entonces, espero que mi respuesta te haya servido, Mario, y vamos a la próxima pregunta. Bueno, y Alexandra Rojas quiere saber cómo fortalecer el tema de base de datos. Bueno, Alexander, primero vamos a poner en claro un tema. Cualquier desarrollo que se haga, la base de datos es lo primero en lo que uno tiene que pensar. Los datos es lo primero. Entonces, seas desarrollador o no seas desarrollador, no te va a quedar otro camino que comenzar con la base de datos. Empezar a pensar en las entidades que va a usar tu aplicación. Va a usar usuarios, va a usar documentos, va a usar clientes, va a usar proveedores, va a ser un videojuego y va a utilizar un usuario, va a utilizar personajes. Bueno, tenés que tener en claro primero el universo en el que te vas a mover. Luego, empezar a crear las tablas que vas a necesitar. Todo esto primero ocurre en tu cabeza, luego lo vamos plasmando y siempre lo vamos a ir modificando. No es que uno a la primera ya le sale la tabla perfecta, los campos perfectos, pero uno empieza a decirse a uno mismo, bueno, a ver, lo que va a usar mi aplicación es un usuario y ese usuario en mi aplicación va a tener que tener la siguiente información, va a tener que tener un ID, un nombre, un apellido, un domicilio, una localidad, un país, un email, no sé, si voy a dejar que cargue si tiene una página web o no. Eso a veces se usaba antes, ahora no tanto. Pero uno tiene que definir con qué datos va a trabajar. Aunque todavía no tengan claro qué tipos de datos, qué longitud, cómo lo va a hacer, qué va a ser índice, qué no va a ser índice. Entonces, una vez que uno define y se anota en una hoja o en un bloc de notas con la computadora cuáles son los datos que va a manejar cada entidad, luego lo que hace es vuelca eso a un diseño. Hay gente que lo vuelca directamente a un diagrama de entidad-relación, o sea, a un diseño donde voy a diseñar cada una de las tablas y demás, o simplemente vamos al motor y empezamos a crear las tablas. Yo no pierdo el tiempo, ya cuando uno tiene la cabeza muy entrenada, no pierdo el tiempo haciendo diagramitas, directamente empiezo a armar las tablas y empiezo a armar las relaciones y empiezo a armar los índices y los índices los hago en base a este va a ser un dato consultado, va a ser un dato donde yo voy a poder filtrar por este dato. Si la pregunta es sí, voy a tener que convertir ese dato en un índice. Generalmente son los ID, generalmente son las fechas importantes, como fecha de alta, fecha de modificación, fecha de nacimiento en cuanto al usuario, cuando quiero hacer determinadas acciones dependiendo de la fecha de nacimiento o el mes de nacimiento de un usuario y quiero mandarle una felicitación a todos los usuarios que cumplen años en junio y bueno, voy a tener un índice ahí creado para poder rápidamente extraer esa data. Lo mismo con ID de documentos, ID referenciales hacia otras tablas. Si tengo una tabla países y en mi tabla de usuario tengo un ID de país, ese ID de país va a tener que ser un índice. Puedo o no decidir hacer foreign key. No estoy obligado a hacer una relación entre tablas explícita con una foreign key.
¿Por qué? Porque a veces las foreign key nos ponen limitaciones a la hora de administrar y manejar la base de datos. Cuando quiero borrar un registro, en fin, yo enseño en el curso todo lo que tiene que ver con foreign key y a veces las usamos, a veces no. Entonces, ¿cómo fortalezco bien el tema? Practicando, haciendo de cuenta que voy a hacer un desarrollo, creando tablas, creando campos, creando índices, viendo bien el tipo de datos que voy a usar en cada uno, siendo muy exactos con el tipo de datos. Esta es una recomendación a todos. No, por el tema de que sea un varchar, no voy a poner un varchar de 500, por el tema de que sea un dato entero y no voy a poner un dato de tipo int, porque el dato de tipo int se graba en 8 bits y ¿qué pasa? En 8 bytes, perdón, y realmente para guardar un dato de 16.000 millones de valores posibles, cuando el dato que estoy grabando solamente va a tener que contemplar un 1 o un 0, es un desperdicio de espacio enorme en mi base de datos. Entonces, tener en claro muy bien los tipos de datos, Alexander, muy bien los tipos de datos para lo que yo necesito, cuál es el adecuado, no trabajar a las ligeras con base de datos, no hacer todo varchar 45, varchar 45, varchar 45 y por ahí lo que tengo que grabar es una fecha y en vez de usar un campo de tipo date use un varchar, o sea, tener muy fino eso. ¿Cómo fortalezco? Afinando esos temas, afinando los índices, afinando el tema tipos de datos, afinando el tema de cómo estructuro mis tablas. ¿Qué conviene? Una tabla con 60 campos de los cuales comúnmente uso 10 y el resto es porque en alguna parte o en alguna condición mi usuario va a tener que grabar un valor ahí. Bueno, lo tiro en una tabla aparte para no intoxicar la tabla principal, la tabla maestra. El concepto de formas normales, todo lo que las reglas que tenés que ir a Google o ir a mi curso donde explico las 3 formas normales de cómo hay que las reglas que hay que seguir para el diseño de unas tablas, que no repetir información. Bueno, no me voy a poner ahora a explicar las 3 formas normales, está explicado en el curso. Optimización avanzada, cómo conviene dividir las tablas en maestro detalle dependiendo qué tipo de escenario. Cuando voy a grabar un dato que va a ser repetitivo, en muchos registros lo coloco en una tabla auxiliar con una ID y ese ID es el dato que yo voy a colocar indexado dentro de mi tabla. Entonces, todas estas cosas, más la práctica, más pedirle si no eres desarrollador, pedirle a algún amigo desarrollador que te tire ejercicios o cosas reales que le ha tocado hacer para ir fortaleciendo la experiencia. Ir fortaleciendo la experiencia y sobre todo nos vamos a dar cuenta cuando nuestras tablas están bien creadas y bien optimizadas cuando tiremos sentencias SQL. ¿Tu sentencia SQL tarda milisegundos o tarda medio minuto en correr? Eso es lo que tenés que ver. Entonces, hay instrucciones como la instrucción explain, todo esto también lo explico en el curso, que enseñan a medir cómo está funcionando nuestras sentencias SQL y cómo optimizar todo, ¿no? Si está usando índices, no está usando índices. Bueno, todo esto hay que fortalecer y sobre todo tomar bases de datos, de ejemplo. Nosotros en el curso, además de una base de datos que yo subí para que descarguen, hay una base de datos que le hago descargar casi al final del curso donde hacemos muchos ejercicios, que es la base Sakila, que es una base gratuita de MySQL en Oracle, la van a encontrar. Pueden bajarse esa base de datos, la aplican a su motor de MySQL y van a ver que hay muchas tablas de... Sakila vendría a ser como un blockbuster, vendría a ser como un negocio, un comercio de alquiler de películas. Eso es lo que está representando esa base de datos. Entonces tenemos tablas de locales, tablas de películas, tablas de actores, tablas de idiomas, todas esas tablas que están conjugadas en todo un motor. Ustedes en una base de datos, ustedes las van a poder utilizar, hagan ejercicios, plantéense, bueno, yo ahora quiero saber cuántas películas de habla hispana son de comedia y que se vendieron en el local 2. Eso, algo parecido hicimos de ejercicios
en el curso completo de base de datos, y esto es lo que tienen que hacer, practicar, practicar y practicar muchísimo. Así que, Alexander, espero que te haya servido la respuesta y nos vamos a la próxima pregunta. Bueno, el amigo Juan Ignacio Martínez nos pide datos sobre la certificación de SQL y sobre los tips para ser un buen experto en base de datos, o sea, las buenas prácticas. Sobre la primera duda, certificación de SQL, desconozco. Cada uno de los motores tiene su certificación. Obviamente Oracle es a donde te tenés que dirigir para certificar con MySQL. Obviamente con Microsoft vas a poder certificar con SQL Server, y en Oracle también con la base de datos Oracle. Ahora, tampoco es tan importante, salvo que vayas a trabajar a un lugar donde te pidan un certificado. Aquí el mejor certificado es tu experiencia, es tu trabajo que esté visible. A mí me han contratado como DBA experto porque además me han conocido como instructor que enseña esto con más de 100.000 alumnos que aprenden día a día. Y bueno, entonces, además de toda mi experiencia, mis trabajos publicados, mis videos y demás, creo que estaba a las claras de que conozco un poquito el tema, ¿no? Muy bien. Ahora, tips para ser un experto. Un buen experto no existe. O sos experto o no sos experto, pero no hay un buen experto y un mal experto. Un experto en base de datos, las buenas prácticas. Muy bien. Vamos a contar algunas, no todas, y todo tiene que ver con detalles. Para ser un experto en base de datos o ser un experto en cualquier cosa en la vida, tenés que prestar atención a los detalles. ¿Cuál es la diferencia de alguien mediocre o alguien experto o alguien muy bueno en algo, en cualquier cosa? Que ese experto le prestó atención a los detalles, a la pequeña cosa, porque si prestamos atención a las pequeñas cosas, las grandes las vamos a manejar más fácil. Entonces, a la hora de crear una base de datos, a la hora de modelar una base de datos, cuáles son las tablas que yo necesito para trabajar, y cada tabla tener los campos necesarios, no campos de más. Vuelvo a repetir lo mismo. Este campo que estoy agregando en esta tabla, ¿va a ser realmente útil en esta tabla? ¿Va a ser usado por la mayoría de los registros de esta tabla? ¿O solamente va a servir para cuando haya algún usuario que tenga este dato encendido o apagado o con algún valor? En base a eso voy a saber si conviene intoxicar esa tabla con tantos campos. Yo he visto tablas con 240 campos, era una locura, y era en una empresa de software. Yo me agarraba la cabeza, pero digo, esta gente, uno se da cuenta enseguida cuando la base de datos fue creada por programadores que no le prestaron atención a instruirse como expertos en base de datos, y han hecho cosas que, claro, para un programador son normales, no tienen injerencia. Ahora tenemos memorias con gigas, entonces ¿qué importa? 1 byte más, 8 bytes más. Bueno, importa. ¿Saben qué? Importa porque cuando corramos una sentencia SQL compleja, y me estoy refiriendo a una sentencia que tenga muchísimos joins con tablas, que tengan unos wheres con muchos campos y muchos filtros, van a darse cuenta en lo que tarda en ejecutarse cuando la base de datos fue planeada correctamente o no. También por el tamaño que ocupa en disco la base de datos. Entonces, buenas prácticas, tener muy definido que cada tabla tenga los campos necesarios. Tener bien definido que cada campo tenga el tipo de dato necesario. Que si voy a grabar una fecha, no uso un datetime. ¿Por qué? Porque no me interesa la hora. Salvo que a mí me interese exactamente la hora, como puede ser en una tabla de ventas donde me graba la hora, minuto y segundo que se realizó la venta. En otras, por ejemplo, ¿cuándo fue dado de alta un usuario? ¿Para qué le voy a poner un datetime? No me interesa qué hora se dio de alta. Ahora, si lo que yo voy a hacer es una estadística de cuáles son las horas en las que más se dan de alta usuarios, bueno, a lo sumo lo que yo hago, y es mi
es mi experiencia, es crear un campo de tipo time por separado. Y yo ya puedo jugar con funciones de hora, porque no son las mismas las funciones de fecha que las funciones de hora. Entonces yo voy a poder ejecutar con sentencias SQL y funciones de hora a ese campo time. Muy bien. Ahora, tener índices en todos los campos que yo voy a requerir en consultas. El poner índices tiene su costo. ¿Cuál es el costo? Que cuando yo haga una inserción de registro en esa tabla, va a haber una tabla auxiliar, que es la tabla del índice, donde también se van a grabar datos. Entonces va a tener una pequeña carga horaria en cuanto a tiempo de ejecución. Estamos hablando de milisegundos, pero hay que tenerlo en cuenta. Una tabla plagada de índices, llena de índices por todos lados, es tan dañina como una tabla que no tenga ningún índice. Entonces hay que buscar el equilibrio justo. El campo realmente es crítico, es un campo que yo voy a preguntar comúnmente en una consulta, en una estadística, voy a preguntar por este campo cuando, por ejemplo, tenemos el ID de país en un usuario. Obviamente tiene que ser índice, porque si yo quiero conocer todos los usuarios de México, voy a poder ir y extraer exclusivamente y contar y hacer sumas y hacer estadísticas de esos usuarios. No me voy a tener que recorrer toda la tabla para que el motor diga, bueno, este es de México, lo voy a tomar en cuenta, este es de Colombia, no, este es de España, no. Entonces, si nosotros tenemos el ID de cada tabla, que va a ser una tabla auxiliar con un índice, nos va a permitir fácilmente llegar rápido a la información. ¿Y por qué hablo de índices? ¿Por qué hablo de IDs? Porque en las tablas tenemos que lograr poner IDs. No voy a poner la palabra México en país. Eso es una práctica horrible. Yo no voy a tener una tabla de usuario donde vaya un campo que diga país y el resultado y el valor grabado sea la palabra México, o la palabra Argentina, o la palabra Perú. No, ¿por qué? Porque estoy ocupando espacio innecesariamente. Voy a tener muchos registros donde se va a repetir la palabra Argentina, Argentina, Argentina. ¿Cuántos bytes tengo ahí? Por más varchar que sea. Ya estoy ocupando por lo menos 10 bytes. Entonces ahí voy a tener que poner un ID a la tabla países. Y si la Argentina es el ID 23, ahí en la tabla clientes va a ir grabado un dato que es 23. Recuerden que los índices numéricos son mucho más rápidos que los índices alfanuméricos. Yo no voy a poner país alfanumérico y colocarlo en índice para que cuando busco Argentina y si me equivoco en una letra no me traiga a ese usuario, ese cliente y demás. Entonces, tenemos que pensar en una estructura de tablas maestras y tablas auxiliares, que también son tablas maestras, tabla países, tabla clientes, tabla localidades, cualquier tabla que nosotros podamos convertir y unir fácilmente con un join. Esas son buenas prácticas. No repetir información. En una tabla, por ejemplo, maestro detalle de ventas, yo no voy en cada renglón de cada producto que se vendió en la factura repitiendo la fecha. La fecha va en el archivo, en la tabla maestra donde está la cabecera de la factura y se graba una sola vez. Y todos los datos que sean de la factura van a estar grabados una sola vez en la tabla maestra. Y la tabla de detalle es donde van a ir los productos que conforman esa factura. Entonces, ¿qué voy a tener en la tabla de detalle? El ID de la tabla, auto incremental, que va a ser clave primary key, y luego voy a tener un ID que me lleve hacia la tabla maestra, y después voy a tener el ID del producto, no el código de producto, no el nombre del producto, voy a tener el código de producto que es el ID de la tabla productos, voy a tener la cantidad, voy a tener el precio y voy a tener el costo también. Es algo que se suele hacer, aunque yo el precio lo tenga en una tabla maestra, se graba en la tabla de detalles el precio. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una referencia del precio a la tabla maestra. Porque en la tabla maestra va a haber un único precio. Y mañana cambia y cambia en la tabla maestra. Y pasado cambia el precio y cambia en la tabla maestra. Entonces yo mi factura de hace 5 días tengo que reflejar cuál era el precio de ese día. Entonces
es una práctica, una buena práctica, grabar el precio en las tablas de detalle de ventas. Otra buena práctica, hay tablas que son maestras controladas y hay tablas que son de detalles caóticos. Las tablas caóticas son las tablas que crecen constantemente día a día y no paran. Tablas históricas de ventas, tablas históricas de movimientos de mercadería, de stock, cambios, bueno, muchísimas tablas, pedidos, remitos, todas esas son tablas que crecen muchísimo, son de crecimiento caótico, digo yo, porque crecen y no paran. Va a llegar un momento que esa tabla va a tener tantos registros que va a ser pesadísima. Hay tablas que pueden llegar a pesar 1 giga, 2 gigas. Entonces, ¿qué se hace? Tablas de resumen. Porque además, cuando yo quiera tirar una estadística sobre esa tabla, al tener tantos registros va a demorar muchísimo, muchísimo. Entonces se hacen tablas de resumen por mes, año. Es muy común hacer esto. Entonces, mi desarrollo va a tener que implementar que cuando se cambia de mes, se genera un proceso que lee toda la información, la agrupa, la popula de una manera resumida en tablas de resumen, que luego las voy a usar en estadísticas. Si yo quiero saber la venta de un producto por mes, voy a tener el ID de producto, el año, el mes y la cantidad vendida. Va a ser rapidísima esa consulta. Ahora imagínense ustedes si en lugar de hacerlo así, yo tengo que recorrerme toda la tabla de detalle de ventas para obtener esa información. Entonces, lo que se hace es tablas históricas y tablas resumen. Tablas históricas es, saco de la tabla maestra o de la tabla de detalle, saco los registros que yo ya sé que no voy a usar. Entonces yo ya sé que, bueno, por lo menos dejo 6 meses o 1 año en la tabla de detalle, pero el resto, todo lo anterior, lo vuelco en tablas históricas. Y esas tablas las tengo ahí en la base de datos, pero no me están interfiriendo en la tabla principal a la cual yo le tiro consultas y hago todo. El día que yo necesite tirar consultas de 5 años para atrás, voy a ir a mis tablas históricas que están ahí sin actividad, y cuando yo le tire consultas no van a estar encolándose en el motor pidiendo permiso para usar la tabla que la está usando con otros procesos. Porque esto es lo que pasa en el motor. Cuando yo tiro, puedo tirar 20.000 selects a la misma tabla, pero no los ejecuta todos al mismo tiempo. Entonces, como ejecuta el primero y el otro está esperando atrás porque necesita ir a la misma tabla, es bueno tener la información auxiliar en una tabla histórica. Total, para el motor van a ser 2 procesos diferentes y los va a poder ejecutar casi al mismo tiempo. Otra buena práctica, si vamos al esquema de facturación, yo en facturación suelo tener la tabla cabecera de facturas, la tabla detalle de facturas y una tabla más que es la de los medios de pago, y puede haber una cuarta tabla que sea la tabla de los impuestos. Una factura puede tener N impuestos, y para no tener un chorizo de campos en la tabla maestra donde depende del impuesto le pegue a un campo al otro porque me va a dejar muchos campos vacíos, conviene tener una tabla de 1 a n, se dice 1 a n porque va a haber un registro de cabecera contra n registros de impuestos. Una tabla de cabecera, un registro de tabla cabecera contra n registros de métodos de pago, porque una factura puede ser pagada por distintos medios de pago. Y en la tabla de métodos de pago voy a colocar un ID del tipo de método de pago. No voy a colocar la palabra Visa, no voy a colocar la palabra Mastercard o efectivo o transferencia bancaria. Voy a tener una ID de una tabla de métodos de pago maestro, que el ID 1 es efectivo, el ID 2 es Visa, Visa Cuotas es la 3, así sucesivamente. Así tenemos que ir desgranando, tienen que aprender a desgranar desde lo mayor a lo particular cada una de las entidades de una base de datos. Entonces esas son las buenas prácticas. No repetir información, recuerden, es una de las 3 formas normales. Había dado el ejemplo de la fecha dentro de los registros de detalle. Y otra buena práctica, otra muy buena práctica, es depuración de la base de datos.
¿A qué me refiero con depuración? A toda la información histórica que les estoy diciendo, si yo ya sé que no la voy a utilizar, la vuelco en un dump, en un archivo, la mando a otro motor, la mando a un backup, la tengo guardada en la nube, lo que ustedes quieran, pero la saco de la base de datos. ¿Para qué? Para que el archivo de base de datos del motor internamente en disco no pese 20 GB, sino que pese 3. Entonces, cada tanto hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacer reparación de la base de datos, hay procesos que ya son instrucciones, ¿no? Que ya existen en el lenguaje SQL de repair y de optimize, para optimizar tablas, para que rearmen los índices, para que se fije si no hay algo roto. Y bueno, todo esto tiene que ver con mantenimiento de base de datos, que también son buenas prácticas, porque de nada nos sirve haber armado todo bien la base de datos si después nuestra base de datos está rota, con índices rotos, con registros con problemas, y encima pesa como un elefante porque nunca le hemos sacado data dentro de la base de datos. Existe muchísima más información que ustedes van a ir adquiriendo con los años en base de datos, las buenas prácticas. Cada uno tiene su librito, cada uno tiene su experiencia y lo van a ir haciendo en el camino, amigo Juan Ignacio. No hay una regla de oro que tengan que hacer para ser buenos expertos, o mejor dicho, para ser expertos en base de datos. Así que espero que te haya servido esta respuesta a ti y a todos, y nos vamos a la próxima pregunta. Bueno, y el amigo Sebastián C, no dice el apellido, pregunta qué son los triggers y cómo usarlos, cuándo usarlos. Lo mismo, no entiendo qué son las transacciones, y nos dice gracias. Bueno, vamos a separar el tema en dos, porque transacciones es un mundo y triggers es otro. Triggers es una palabra inglesa que significa disparadores. Y son disparadores y actúan de esa manera. Son disparadores que ejecutan lo que coloquemos dentro del trigger cuando se cumple una condición. Los triggers son elementos, objetos de una tabla. Entonces yo puedo ir a la tabla de usuarios y crearle un trigger a esa tabla y decirle que cuando se inserte un registro en esa tabla, dispare la ejecución de un store procedure que yo tengo creado con código, donde yo voy a grabar en una tabla a qué hora se creó, qué usuario de la base de datos creó ese usuario, hacer validaciones, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, los triggers, lo bueno que tienen es que me permite ejecutarlos antes de que el registro impacte en la tabla o después. Yo voy a elegir el tipo de ejecución que quiero. Cuando yo voy a crear un trigger, me permite decirle que va a ser before o after. Si es before, significa que lo que estoy haciendo, para lo que estoy usando el trigger, es para hacer una validación. Generalmente yo puedo colocar un trigger en una tabla maestra before, ¿para qué? Para que antes de que el dato quede grabado en la tabla, si no viene con determinada información que yo pido como obligatoria, que esa inserción de registro se cancele. Entonces, cuando me meten, por ejemplo, también se usa, y lo he usado, cuando meten un nombre en minúscula, yo puedo convertirlo a mayúscula y recién ahí que impacte en la base de datos. Puedo rellenar campos que vienen con nada, con valores por default, que si no lo tengo definido en la tabla como valores por default, lo puedo hacer en un trigger. Puedo también, como les digo, hacer validaciones. Si el precio viene en 0, le coloco un 1, puedo hacer lo que quiera. Ahora, cuando lo hago after, es cuando yo ya grabó en la tabla el valor y yo puedo comparar el anterior con el nuevo. En los dos casos, tanto en el before como en el after. Y puedo comparar y decir, esta descripción que tenía antes el usuario, este nombre de usuario, ¿es igual al nuevo? Ahí voy a detectar si hubo un cambio de usuario, si hubo un cambio en el caso de un producto, si cambió el precio, si cambió el proveedor. En base a eso yo voy a poder colocar la lógica que yo necesite. A veces necesitamos que cuando se cambió el precio de un producto, se dispare un store procedure que popula en otra tabla
ese precio con un cálculo, una multiplicación, agregándole impuestos, quitándole descuentos. Son cosas muy normales. Entonces lo que estoy haciendo es meter programación dentro del motor, decir, bueno, lógica, ¿no? Cuando ocurra esto, que haga tal cosa. Cuando llegué a un tope de registros de una tabla, que me haga un backup en otra tabla. Puedo hacer lo que quiera con los triggers. En realidad, lo único que no puedo hacer con los triggers es llamar a un store procedure que tiene sentencias dinámicas. Eso lo vemos también en el curso. Sentencias dinámicas son sentencias donde yo voy a hacer inserts y updates dentro de un store procedure. Eso no me lo deja hacer. Y cuando esos inserts o updates son dinámicos, es decir, que a su vez el store procedure recibe valores con parámetros y que eso va a jugar dentro de la sentencia insert o update o delete o lo que sea. Esto ocurre en MySQL, no digo que en otros lenguajes ocurra. Al menos en MySQL tenemos esas limitantes. Entonces los triggers son disparadores y solamente se pueden usar para 3 operaciones: delete, insert y update. Entonces, no un select. Yo no puedo ejecutar un trigger cuando alguien hace un select de algún campo de la tabla. Entonces es para las operaciones más importantes, que son de inserción, actualización y borrado de registros. También puedo tener un trigger que, si detecta que está borrando un registro, lo pare, haga determinadas validaciones y ahí ejecute o no, porque puedo hacer un return sin hacer nada, sin llamar a ninguna sentencia, y directamente puedo cancelar esa operación. Eso es en cuanto a los triggers. Vamos a hablar de las transacciones, porque son algo totalmente diferente, no tiene nada que ver con triggers. Las transacciones son algo muy útil que han insertado en los motores, que me permite ejecutar una serie de operaciones y recién cuando la última operación se terminó de ejecutar, confirma todas esas operaciones. Imagínense ustedes, vamos a colocar el ejemplo de una factura. Yo hago una factura, confirmo la factura y dentro del proceso de la factura se ejecutan las siguientes operaciones. Se inserta y se crea un registro de cabecera con los datos de la factura. Luego se insertan todos los registros de detalle, renglón por renglón, de los productos que yo he vendido. Después lo que se hace es, producto por producto que yo he vendido, va y se actualiza el stock de cada uno de ellos para descontar del stock lo que acabo de vender. Y luego puedo alimentar otras tablas de estadística, de el saldo que le queda al cliente de cuenta corriente para comprar, porque ya agotó de su saldo permitido, agotó con esta compra un monto determinado. Ahora, imagínense que yo tengo que hacer esas 5, 6, 10 operaciones y en el medio hay un problema y se aborta todo. Ahora, me va a pasar de que las primeras operaciones las actualizó y las últimas no. Me quedó mal, me quedó inconsistencia de datos, me quedó un registro de cabecera grabado, un registro de detalle que llegó hasta el producto número 10 y el 11, 12, el 13 no se actualizaron porque falló el sistema, se cortó la luz o pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el motor? Se dispara una transacción, el comienzo de una transacción, antes de hacer nada, se empiezan a ejecutar las operaciones y recién cuando terminó la última operación se hace lo que se llama un commit, un cierre de transacción. Cuando el motor detecta de que todo se ejecutó perfectamente, ahí impacta los cambios en la base de datos y yo me aseguro de esta manera de que todo funcionó bien o no funcionó. Y si no funcionó, no me quedaron cosas grabadas a medias. Si no funcionó, no me creo ni el registro de cabecera, ni los de detalle de productos, ni le actualizó el saldo al cliente en cuenta corriente, ni me modificó el stock, ni nada. Entonces, para eso sirven las transacciones. Hay que generar bloques de operaciones que la condición es que se ejecuten correctamente todos o no se ejecute ninguna. Para eso sirven las transacciones y también lo vemos en el curso. Bueno, vamos a la última pregunta, que es la que sigue a continuación.
Bueno, y la última pregunta es de Cristian y me pregunta qué futuro le veo a MariaDB. Para los que no saben, MariaDB es MySQL, es lo mismo en cuanto a su estructura. De hecho, los creadores de MySQL, cuando le venden MySQL a Oracle, toman el código de MySQL y lo renombran como MariaDB. Yo no sé si esto les trajo o no algún problema legal o no. Yo calculo que Oracle les habrá hecho firmar una cláusula de no competencia, pero bueno, casos como este hay muchos en el mundo y ellos tomaron el core de MySQL y crearon MariaDB. En el momento, en el 2014, hablar de MySQL y hablar de MariaDB era lo mismo. De hecho, la mayoría de los software cliente como HeyDSQL pueden leer una base o la otra. El problema es que a medida que avanza el tiempo, Oracle le va haciendo más cambios a las nuevas versiones de MySQL, que ya superó la versión 8, y MariaDB no va teniendo esos mismos cambios porque no tienen acceso al desarrollo que está haciendo Oracle con el producto. No le veo mucho futuro a MariaDB, te soy honesto, Cristian, porque no tuvo el éxito que tuvo MySQL. MySQL tuvo un éxito rotundo desde 1994 cuando salió. Fue una cosa impresionante. No había sitio web que no fuera PHP MySQL. Era el tándem invencible. Y sitios muy grandes y muy importantes, como todos los desarrollos de WordPress y demás, se basan básicamente en MySQL. Ahora, como te digo, no hay una comunidad que esté empujando. Para mí que no le pusieron la misma fuerza y no tiene la misma curva de crecimiento que tuvo MySQL de la mano de Oracle. De hecho, Oracle fue el que introdujo el tema de rutinas almacenadas, el tema de transacciones. Todo eso no existía en MySQL cuando era parte de este grupo que hacía la versión gratuita. Así que bueno, no soy experto en MariaDB, no puedo decirte los cambios que tuvo desde el 2014 hasta ahora. Estamos hablando de en sistemas una franja de 6 años es mucho, es muchísimo, y la verdad que en 6 años no los vi crecer ni vi que el mundo delirara por MariaDB, y medio como que lo dejaron al olvido. Así que bueno, eso es lo que creo, lo que me parece el futuro de MariaDB. Bueno, gente, traté de responder a todos. Hubo preguntas que quedaron afuera, no quiero que se enojen. Eran preguntas repetidas, ya me habían hecho otros la misma pregunta. Y además había muchas preguntas que eran individuales, de muy extensas, de qué hacer con el caso de que si tengo esta tabla y tengo la otra. Era algo que explicarlo le iba a servir solamente a la persona que preguntó. Traté de tamizar y dejar las preguntas que le puedan servir a todos. Por supuesto, hay mucho más para hablar sobre base de datos, hay mucho más para demostrar. Desde iTunes vamos a hacer muchos lives de distintas temáticas, distintos autores que se van a ir prendiendo a hacer estas charlas. Y bueno, espero que no les haya parecido aburrido. Vamos obviamente a seguir respondiendo las preguntas que dejan en el chat y en los comentarios del video. Compartan este video. iTunes ya ha tenido la visita de más de 250.000 de personas en solo 10 meses. Y la verdad que tenemos más de 25.000, 26.000 usuarios registrados que han comprado cursos, que se han registrado a cursos. Así que estamos muy contentos y espero que esto les haya servido. Les mando un saludo muy grande y siempre vamos a estar ahí para vencer a la ignorancia, y queremos apuntalar el crecimiento profesional de todos ustedes, y esa es nuestra misión, y eso es lo que nos desvela hoy como plataforma de cursos online. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos.